Bien, esperamos que hayan disfrutado el café y la pausa y le damos nuevamente la bienvenida. En un segundo panel, moderado por doña Isabel Bascuñán Lillo, secretaria de Estudios de la carrera de Derecho de la sede de la Patagonia de la Universidad San Sebastián, se realizarán las siguientes 3 exposiciones de nuestros invitados para finalizar estas novenas jornadas de Derecho del Trabajo. A continuación, invitamos a los expositores don Eduardo Ramírez Urquiza, Luis Lizama Portal y don Eduardo Caamaño Rojo a la testera en compañía de la moderadora doña Isabel Bascuñán Lillo. ¿Les sirvo al tiro o iniciamos? Ya. Bien. Muy buenos días todavía, porque quedan 5 minutos para que sean las 12. Iniciamos la recta final de estas jornadas, que por lo demás han estado muy interesantes, y no nos cabe duda que esta mesa en concreto, que es la cuarta mesa, va a estar muy entretenida. Vamos a iniciar en primer lugar con don Eduardo Ramírez Urquiza, que es magíster en Derecho del Trabajo de la Universidad de Chile. Candidato. Juez del primer juzgado de letras del trabajo de Santiago, que nos va a exponer sobre la libertad sindical de los funcionarios públicos. Don Eduardo. Ahí, ¿se escucha bien? Sí. Bien, como cuestión previa, quiero manifestar la profunda emoción que significa para mí estar en Puerto Montt, en la región de los lagos, que es donde me inicié como juez, donde he conocido a gente, ya sea en el trabajo, en la labor jurisdiccional, que ha sido muy importante para mí. Estoy profundamente agradecido en ese sentido a la invitación que me ha cursado Moisés personalmente, Claudio y a toda la administración de este evento. Muy grato entonces estar y espero estar a la altura de esta circunstancia y de la confianza que se me ha conferido. Bien, como da a entender esta ponencia, esta exposición tiene que ver con lo que es la libertad sindical de los funcionarios públicos. La profesora Domínguez en la exposición anterior se refirió de manera cumplida respecto a las categorías de funcionarios públicos que hay definidos en la administración, especialmente el estatuto administrativo. Yo voy a retroceder un poco, voy a desordenar el sistema y la primera cuestión, o el primer cuestionamiento que tenemos que hacer al momento de empezar a reflejar alguna preocupación sobre este tema es definir, bueno, ¿qué diablos es un funcionario público? A diferencia del artículo 3 del Código del Trabajo, que nos da las categorías jurídicas muy claras y que podemos tener algún tipo de discusión respecto a la interpretación o la inteligencia de cada uno de sus preceptos, en la administración pública, y a propósito de ello, en el derecho administrativo no tenemos un concepto tal cual definido de funcionario público. Así podemos encontrarnos una definición, al menos así planteado la doctrina, una definición orgánica de funcionario público, que de alguna manera tiene que ver con las categorías que están establecidas en el artículo 3, letra A del Estatuto Administrativo. Es decir, si yo pertenezco a los ministerios, pertenezco a alguna organización centralizada o descentralizada del Estado.
Otros han planteado también la situación, o mejor dicho, el concepto de funcionario público a partir de una visión funcional. Esto significa, y también fundado en el artículo 5º del Estatuto Administrativo, que son tales aquellos que se desempeñan en virtud o a nombre de la administración, de la autoridad y con una investidura previa. El tema de las contratas han sido tratadas ya profusamente en la exposición anterior. En ese mismo sentido, tal vez solamente me quiero detener un poco en lo que son el personal honorario o los funcionarios honorarios, que hoy día la solución que ha dado la jurisprudencia ha sido entender que son trabajadores conforme al artículo 3º, conforme al Código del Trabajo, entendiendo que se aplican los presupuestos del artículo 6º y 7º de dicho estatuto, ¿ya? Ello ha derivado en una jurisprudencia contundente y masiva para entender que en este caso los trabajadores honorarios o los prestadores de servicios honorarios, en la medida que se den los requisitos del artículo 6º y 7º del Código del Trabajo, son en realidad trabajadores, porque el artículo 6º y 7º son las normas que por defecto nos llevan a cualquier tipo de relación personal, prestación de servicios personal y que está sujeta a una remuneración. ¿Cuál es la relevancia de esto o lo importante? Que si tenemos a un trabajador o un prestador a servicios a honorarios y nosotros entendemos que estas personas andan con las chaquetas de los servicios, tienen timbres de las respectivas reparticiones, entonces en buenas cuentas son funcionarios públicos sujetos al Código del Trabajo y por lo tanto entran en la situación de la definición o el concepto funcional de funcionario público. ¿Ya? Disculpen la cacofonía, pero función, funcional, en fin, pero vamos a tener que acostumbrarnos a eso. Eso es lo que puede ocurrir en relación con los trabajadores a honorarios. Independiente, creo yo, personalmente, de la definición que se dé en relación a los cometidos específicos que se exijan respecto de estos prestadores, ¿ya? Básicamente, en la medida que se dan las hipótesis del artículo 6º y 7º, si hay una definición, un sometimiento, en este caso personal, a los designios, en este caso de la autoridad administrativa que lo ha contratado, nos encontramos en esa situación. Sin perjuicio de que hay jurisprudencia que ha establecido que es necesario la definición de cometidos específicos. Cuestión que por lo demás el propio artículo 10 del Código del Trabajo establece respecto a todos los trabajadores, es decir, la necesidad de que haya un cometido específico o la ausencia de él en ningún caso ha de incidir, entiendo, en la calificación para efectos de la laboralidad. Termino ese paréntesis a propósito de lo que estábamos hablando de los funcionarios públicos y como tal indefinición nos genera también problemas con los que son llamadas las cargas públicas, ciertas misiones que la ley otorga a las personas para el ejercicio de cometidos que tienen relevancia pública. Por ejemplo, el servicio militar y lo que hacen los conscriptos en ese sentido, o las personas que en virtud de una jornada electoral tienen que participar como vocales de mesa, ¿ya? Esto también está dentro de la órbita de lo que podría uno entender que hay una función pública, no obstante que no hay un funcionario propiamente tal, o no podríamos hablar de la existencia de un funcionario propiamente tal. Bien. Ese es el primer problema que tenemos para efectos de ver el tema de la libertad sindical respecto a los funcionarios públicos. Entonces, ¿quiénes son funcionarios públicos? Tratando de avanzar un poco en este tema, vamos a ver un poco o vamos a tratar de afincarnos en el tema de la libertad sindical. La libertad sindical es el derecho que tienen los trabajadores para ya sea afiliarse o a su vez las organizaciones para constituirse y para ejercer actividades que estén destinadas al desarrollo y la promoción de intereses comunes. La libertad sindical es un derecho, más allá de hablar de una libertad,
pero es un derecho instrumental, entiendo yo, es una garantía, y así lo han entendido también parte de la doctrina. La libertad sindical lo que tiene como fin es garantizar la protección y mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Eso valida como libertad sindical que en otros países se permita que los dirigentes sindicales participen en la arena política, cuestión que nuestra Constitución derechamente prohíbe. La libertad sindical, como ustedes pueden ver, tiene una dimensión estructural o organizativa que tiene que ver con la creación, la afiliación y los estatutos, la forma en que se van a desarrollar, y la funcional, que es la participación en la vida sindical misma, la gestión, y a propósito de eso, la negociación colectiva, por cierto, y la huelga. Autores como Mario de la Cueva hablan de la existencia de una triada en que la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga son indispensables justamente para cumplir con el fin de garantizar mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones de negociación para los trabajadores. Llegando ya derechamente a lo que es nuestra realidad nacional, voy a hacer un breve paneo respecto de lo que ha sido el desarrollo a partir de ya teniendo una constitución que regule el tema. En el primer periodo, como ustedes pueden ver, 1980 hasta 1994, nuestra Constitución, en relación con la libertad de sindicación, decía que ella solamente se podía desarrollar en los casos y formas que establece la ley. ¿Cuál era la ley aplicable en la especie? El Código del Trabajo. Por lo tanto, no teníamos una norma que regulara la situación respecto a los funcionarios públicos. Y es más, el artículo 19, número 16, derechamente prohibía la participación en huelgas para funcionarios estatales y municipales. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que antes de la Constitución ya existía el preámbulo de la Organización Internacional del Trabajo, al que Chile está adscrito. Está escrito a la organización, pero el preámbulo establece precisamente que la libertad sindical es un medio necesario para superar precisamente las condiciones de los trabajadores. Estaba la Declaración de Filadelfia, del año 44. Teníamos la Declaración Universal de Derechos Humanos, que reconoce la libertad sindical. Ya en textos normativos, de derecho duro, podríamos decir, teníamos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificados el año 89, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la misma época, que también reconocen la libertad sindical como un derecho esencial, un derecho fundamental. ¿Y cuál es la importancia de esto? Bueno, que nuestra legislación interna no estaba actuando conforme a ese bloque esencial o bloque fundamental de respeto y promoción de la libertad sindical. El Estatuto de Funcionarios Municipales y el Estatuto Administrativo justamente lo que están diciendo es que no se puede pertenecer a un sindicato, no se puede promover o participar en huelgas, interrupción, paralización de actividades. Los textos son prácticamente iguales y estas normas hoy día gozan de buena salud, están ahí. ¿Cómo entendemos estas normas en el contexto de esa época? Para eso hay que remontarnos a lo que es la concepción de la función pública, que de alguna manera también se plasmó a propósito de la exposición de la profesora Domínguez. La función pública nace a propósito de las concesiones que hace el monarca por vía graciosa de ciertos cargos, o que ellas eran establecidas a través de prestaciones pecuniarias. Yo pagaba por ser sheriff, pagaba por ser el comendador corregidor.
Sin embargo, el advenimiento de la Revolución Francesa genera un cambio en cuanto a la posibilidad de ingresar a estos cargos. Es necesario establecer ciertos presupuestos de igualdad, ¿ya? Y restringir en este caso la intervención del soberano. En ese contexto, además, después se desarrolla lo que es la revolución industrial y el Estado moderno. El Estado moderno requiere, en este caso, cuadros específicos, altamente desarrollados y una estructura mucho más técnica y compleja para efectos de llenar estos cargos de funcionarios. En ese contexto, perdón, en ese contexto entonces se desarrolla la situación de los estados, se desarrolla el concepto de Estado Nacional, y el Estado Nacional lo que hace es representar los intereses del colectivo. El colectivo, en este caso a través de este Estado, ¿ya?, representa a todas las personas, a toda la masa de habitantes de un lugar en un momento determinado. Y como este colectivo representa a todos, también representa a los funcionarios. Esa era la lógica que existía. Por lo tanto, parecía como un contrasentido que una minoría, que existiera un grupo de funcionarios que pudiese tener un interés distinto al del Estado. Las minorías, entonces, no podían alzarse en contra de los intereses del Estado, del interés colectivo nacional. Este criterio, por cierto, o esta concepción respecto de lo que era el bien común, sufrió una crisis a propósito de la Primera y Segunda Guerra Mundial, básicamente la Segunda Guerra Mundial, y del advenimiento de los estados totalitarios que se generaron a propósito de ella. Los intereses nacionales no necesariamente representaban los intereses de toda la comunidad. El concepto de bien jurídico, de bien común, también mutó, y eso significó que el bien común ya no era la suma o el interés de todas las personas, sino que también había que compatibilizar el interés de otros grupos intermedios para que en un orden justo y pacífico todos pudiesen desarrollarse en su plenitud espiritual y material posible. En ese sentido, incluso hay que recordar que el advenimiento de los tribunales constitucionales responde a esa necesidad. Los tribunales constitucionales nacen como un freno a la soberanía, un freno a las mayorías que podían estar emborrachadas en alguna hipótesis o alguna ideología de turno. Había que proteger en este caso a ciertas minorías. Pasado esta etapa, ya en la época contemporánea, se produce lo que ha entendido la doctrina, que es la salarización del trabajador estatal. El trabajador estatal deja de ser un personaje privilegiado dentro del grupo de trabajadores, por decirlo de una manera, y se produce un distanciamiento entre quienes son aquellos que pertenecen a las clases directivas y aquellos que son los funcionarios que están en la base de esta pirámide. Y eso motiva, además, que se produzca una intervención o la idea de que estos funcionarios públicos requieren, en este caso, poder negociar ante el Estado mejor sus condiciones de trabajo. Planteé yo como tema previo, o mejor dicho, como rango temporal, hasta el año 1994, porque creo que aquí se produce el primer atisbo de legislación interna en cuanto a tratar de establecer algún régimen en favor de los funcionarios públicos. La ley 19.296 reconoce el derecho de formar asociaciones de funcionarios. Nunca habla de sindicatos, cuidado. Habla de la libertad de afiliación, habla de los fines, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta en el articulado que he puesto ahí, hace referencia a que los fines son hacer presente a las autoridades competentes cualquier incumplimiento de las normas de estatuto administrativo, dar a conocer a las autoridades sus criterios, representar a los funcionarios, miren, representar
a los funcionarios en los organismos y entidades en las que la ley le considere participación y particularmente podrán, a solicitud del interesado, asumir la representación de ellos ante la Contraloría General de la República. ¿Les parece similar a algo que hayan escuchado en el Código del Trabajo? Bueno, efectivamente, como ustedes pueden ver, y a propósito de lo que habíamos planteado respecto de lo que eran los fines de los sindicatos y los fines de la libertad sindical, claramente podemos identificar que las asociaciones de funcionarios que se encuentran regidas por la Ley 19.296 son sindicatos y que por lo tanto como tal son titulares de la libertad sindical. Ahí a propósito de lo mismo, tenemos otras, el articulado hace referencia a las disposiciones que regulan la situación de los directivos, tienen fuero, hay permisos a la directiva, nunca se habla de permisos sindicales, muy chileno eso, federaciones y confederaciones, y la fiscalización queda a cargo de la Dirección del Trabajo. Aquí es interesante hacer presente que la fiscalización dice relación solamente con la organización interna, y así encarecidamente lo estableció los ordinarios de la Dirección del Trabajo. La Dirección del Trabajo no interviene en cuestiones que dicen relación con afectación de miembros de una asociación de funcionarios o de un sindicato, digamos las cosas por su nombre, ¿ya? De un sindicato o de sus miembros a propósito de la injerencia de otros actores, de miembros externos. En el mismo orden aparece el artículo, en el año 99 se aprueban o se promulgan los convenios 87 y 98. La gracia de estos convenios, por supuesto, son conocidos yo creo que por todos los asistentes. La circunstancia que nos hace reparar en ellos es básicamente lo que dice el convenio 87 y más que el convenio en sí mismo, es lo que ha dicho el Comité de Libertad Sindical y toda la doctrina aplicable a la materia, que estos convenios sobre la libertad sindical son aplicables a la totalidad de los trabajadores y dentro de esas categorías se encuentran los funcionarios públicos. El convenio 98 excluye derechamente la negociación colectiva de la administración pública, pero después de 30 años aproximadamente se dicta el convenio 154 que hace referencia a ello. Hice referencia a la aplicabilidad de los funcionarios públicos y la situación de la huelga, lo voy a ver un poco más adelante a propósito de la situación actual y cuál es el quebradero de cabeza que nos va a generar a propósito de lo mismo para todos los que operamos en este área. Después de esto, el año siguiente del convenio 97 y 98, surge el convenio 151 que derechamente ya nos pone en la lisa de que los empleados públicos sí tienen derecho a, en este caso, a una protección y la consagración expresa de la libertad sindical. Ahora bien, esta norma no nos da mucho, no ha tenido tanta difusión, o mejor dicho, no ha tenido tanto desarrollo legislativo interno, particularmente lo que dice en relación con la protección, en este caso, de estas asociaciones. Y es aquí el salto que tenemos que darnos tanto hermenéutico como de ley eferenda. Vamos entonces a qué ocurre con la protección de la libertad sindical. ¿Cómo protegemos estas asociaciones de funcionarios? La Dirección del Trabajo ya lo ha dicho en el ordinario 5078-81, que no tiene competencia para resolver cuestiones que dicen relación con estas asociaciones en cuanto a interferencias de organismos externos o básicamente de lo que ocurre por actos de la administración, de las jerarquías. Se excluye de esta situación lo que ocurre con el Estatuto de Atención Primaria. Es decir, en esos casos sí puede intervenir y puede incluso presentar denuncias. Por lo tanto, la Dirección del Trabajo como medio de protección de la libertad sindical, salvo esa circunstancia, queda descartada. Contraloría General de la República, con todo el respeto que me merece,
tiene otros fines o al menos tiene otra orientación, sin perjuicio de lo que puede hacer en este caso el énfasis que puede poner el contralor de turno. El estatuto administrativo, el Código del Trabajo, al momento de consagrar los derechos fundamentales, los hace en el artículo 2 del Código del Trabajo. Es decir, lo primero que le dice a usted cuando va a contratar a alguien es: a este trabajador me lo respeta. El estatuto administrativo, ¿en dónde aparece? No aparece. No aparece tan claro ni tan prístino. Por lo tanto, los énfasis que pone el estatuto administrativo, o mejor dicho, Contraloría General de la República, tal vez no son los aconsejables. Y sin perjuicio de ello, y sin perjuicio de que también ha dictaminado en su oportunidad, hasta el dictamen 62.849, ha establecido que sí puede intervenir en los procesos en los que hay afectación de la situación de los directivos y personal miembro de una asociación, pero solo en el contexto de la Ley 19.296 y en la medida que ello puede significar una afectación conforme a lo dispuesto en el artículo 84 del Estatuto Administrativo. Es decir, si a propósito de esa acción que ejecuta un jerarca, que ejecuta una autoridad respecto de estos funcionarios sindicados, se genera un incumplimiento de las obligaciones del Estatuto. No deriva ni reenvía a las prácticas antisindicales o no hace una investigación en tono de práctica antisindical. Finalmente, entonces, nos queda recurrir a los tribunales. Los tribunales han tenido una posición bastante más sólida, al menos en el tiempo que yo he investigado, que es el periodo de reforma laboral. Puedo decir con orgullo que el primer fallo que acoge una práctica antisindical respecto de funcionarios públicos es de mi actual tribunal, el primer juzgado de letras del trabajo Santiago. Dentro de la batería de excepciones que supusieron por parte del servicio público en esa oportunidad, estaba la incompetencia, que fue rechazada, por cierto, y que además en sede de apelación, si bien es cierto, se rechaza en cuanto al fondo la práctica antisindical, el tribunal entiende que sí es competente para conocer. ¿Cuáles son los fundamentos para conocer de competencia? Bueno, los mismos que se han aplicado respecto a la tutela de funcionarios públicos, la excepción y contraexcepción de los artículos 1, 2 y 3 del Código del Trabajo. A ello tal vez habría que agregar otro argumento personal mío. A ver, la función pública en cuanto al hecho que la genera es una resolución administrativa, ¿ya? El punto es, si a propósito de eso, ¿cuál es la naturaleza de esa resolución? Las teorías que existían a principios del siglo XX decían que era un contrato entre privados, ¿ya? Esas teorías han sido superadas. Hoy día la tesis mayoritaria de Contraloría y en general de la jurisprudencia es entender que es un acto unilateral en el cual el funcionario se inserta en una categoría de derechos y obligaciones estatutarias que no puede modificar. Personalmente creo que podemos derechamente establecer que se trata de un contrato administrativo. Y si es un contrato, eso nos pone derechamente, si hay un contrato entre la administración y los funcionarios, entonces nos pone en la órbita del artículo 3 y del artículo 420 del Código del Trabajo para conocer estos antecedentes. Solo quiero destacar dentro de esto, y a propósito de que estamos en Puerto Montt, que la primera sentencia a propósito de un recurso de nulidad que acoge una práctica antisindical contra funcionarios públicos es, al menos de las que yo he pesquisado, es de esta Corte de Puerto Montt. Finalmente, y a propósito de la huelga, no quiero extenderme mucho más, entiendo que va a ser tratado más adelante, la huelga en el sector público sigue siendo un tema tabú, sigue estando prohibida, como dije, las normas que lo regulan gozan de buena salud, pero tenemos todo este bloque de normas que sí han dado progresivo avance al derecho a huelga. El derecho como tal en el Código del Trabajo, los convenios, los pactos. Pero nos genera otro problema y que es el que normalmente se va a enfrentar por vía de protección y por vía de tutela,
¿Qué pasa con los sumarios administrativos que se sigan contra los funcionarios que han participado en una huelga? Normalmente lo que se va a establecer es la existencia de un incumplimiento funcionario por no ir a trabajar, ¿ya? Entonces eso nos va a tener que llevar a establecer, bueno, ¿qué pasa entonces con la huelga como tal? Tenemos que entender derogados entonces el artículo 19, número 16, a propósito de la aprobación del convenio 87 y 98, o tendremos que entender que este solamente se encuentra restringido a las Fuerzas Armadas y de Policía, como es la doctrina que tiene el Comité de Libertad Sindical. Hay que ser creativo, hay que ser imaginativo, porque probablemente el conflicto que tenemos que resolver no sea desde el punto de vista desde la contraposición de un conflicto de incumplimiento, sino que estamos ante en realidad un conflicto un conflicto laboral fiscal, un conflicto que involucra libertades públicas, libertad de asociación, el derecho en este caso a participar en actividades sindicales que tienen los sindicatos, que tienen en este caso los miembros de la administración, con el incumplimiento de deberes funcionarios. Probablemente la solución está ahí, no tengo una respuesta en ese punto, pero evidentemente hay algo que resolver. Como conclusión, para ir redondeando, podemos decir que dentro de un checklist que podríamos hacer, y solamente en base a lo que es la situación de los trabajadores particulares o del sector privado, hoy día la libertad de afiliación y constitución sí está permitida, sí está regulada, la actividad sindical también. La protección de la actividad sindical por el aparato administrativo está en deuda, creo yo. La protección jurisdiccional creo que goza de buena salud. Y simplemente hay temas que resolver en relación con la huelga y con la negociación colectiva, que si bien hoy día tenemos un sistema que funciona a la uruguaya en cuanto a la negociación colectiva, las consecuencias de esta negociación colectiva son las que están generando problemas a propósito de la situación de los sumarios y los despidos o las contratas que no se renuevan respecto a aquellos que han participado en esas movilizaciones. Gracias por haberme escuchado. Bien, damos las gracias entonces a don Eduardo Ramírez Urquiza y continuamos con la segunda exposición del Magíster en Derecho de la Universidad de Chile y director del Departamento de Derecho del Trabajo de la Universidad de Chile, don Luis Lizama Portal, quien nos va a exponer sobre los sujetos de la negociación colectiva y los derechos fundamentales. Bien, lo de rigor, ¿no? Agradecer a Claudio y a Moisés la invitación, a los dueños de casa, la Universidad de San Sebastián. Puerto Montt es siempre una ciudad que uno quiere visitar y si ambos lo invitan a más cada año, mucho mejor. A ver, respecto del tema, yo diría que lo relevante en esta materia es tener en consideración, si me convían muchas gracias, que se requiere efectuar una distinción fundamental en esta materia y que yo creo que no se ha hecho en nuestra doctrina. Porque una cosa es establecer quién tiene el derecho a negociar colectivamente, que es claramente el trabajador, ¿no? El trabajador tiene derecho a negociar colectivamente, salvo excepciones contempladas en el Código del Trabajo, pero hay una cosa distinta, que es el sujeto negociador. Vale decir, ¿quién puede actuar por el empleador o el trabajador al negociar colectivamente? Esto es, habría un sujeto, que es el trabajador, que ejerce un derecho individual, que es el derecho a negociar colectivamente. El derecho a negociar colectivamente, al igual que el derecho a huelga y el de sindicación, son derechos individuales, que se ejercen colectivamente. El de sindicación es el derecho del trabajador a conformar un sindicato o ser parte de uno de ellos. El derecho a negociar colectivamente es un derecho del trabajador que lo ejerce con otros, que se junta con otros para poder ejercerlo frente al empleador. Y el derecho a la huelga también es un derecho individual. Quien suspende el contrato del trabajo es cada trabajador. O sea, es un derecho individual, reforzado con la reforma laboral, porque si ustedes recuerdan, ahora, dependiendo de la última oferta del empleador, habrá derecho a un descuelgue individual entre el día 16 o el día 30 de hecho efectiva la huelga. Vale decir,
me parece a mí que no hay ninguna duda que son derechos individuales que se ejercen colectivamente. Entonces, el titular del derecho a negociar colectivamente es el trabajador. Lo dispone así la Constitución política, nos guste o no. Lo ratificó así el TC, nos guste o no. Porque en esta comunidad dogmática, algunos opinan en función del resultado del fallo. Cuando la cuarta sala la dirigía Patricio Valdés, era lo peor que existía en el Estado de Chile. Que ninguno invoque un fallo de la Suprema, porque está Patricio Valdés, que es un proempresario. Pero cuando dirige la cuarta sala Carlos Cerda, aplausos, ovación. Eso no resulta muy académico ni muy riguroso. Porque o uno hace dogmática, o hace teoría crítica, o uno hace derecho, o se dedica a la política. Entonces, indudablemente, me parece a mí que desde el punto de vista jurídico, más allá de cuestionamientos que uno puede hacer de legitimidad de la conformación del TC, lo que está claro, lo que no es controvertido, es que el derecho a negociar colectivamente es del trabajador, no del sindicato. El sujeto negociador puede ser el sindicato o un grupo de trabajadores que se une para el solo efecto de negociar colectivamente. Cuestión admitida por la OIT. Hay pronunciamientos efectuados por la Comisión de Expertos de la OIT que han sostenido para el caso de Portugal, Japón y de Chile que no habría dificultad en que efectivamente puedan actuar por los trabajadores un grupo negociador. Lo que no puede hacer el grupo negociador es indudablemente ser un instrumento del empleador para generar una práctica antisindical. Aquello está prohibido expresamente por el sistema jurídico chileno y está prohibido también por la OIT. Esto es, el grupo negociador no puede ser un instrumento cuyo objeto sea lesionar la libertad sindical. Pero me parece a mí que hay que distinguir. Una cosa es quien tiene el derecho subjetivo a negociar colectivamente y no tengo duda que aquí el derecho le compete al trabajador. Hay una cosa distinta que aquí lamentablemente no hemos logrado establecer con claridad, que es el sujeto negociador, quien actúa por los trabajadores, quien representa a los trabajadores. No hay ninguna duda, también el derecho al trabajo, que el sujeto negociador por antonomasia es el sindicato. Y es así al punto que si uno... No, parece que no. No, voy a quedarme con esta lámina. Y es así al punto que nuestro Código del Trabajo se encarga de establecer, de una manera bastante, me parece a mí clara, que el sindicato de empresa, interempresa, el de trabajadores eventuales o transitorios, la federación y la confederación son sujetos negociadores que pueden actuar por los trabajadores ante el empleador. Respecto del grupo de trabajadores, hay una controversia legítima en nuestros tribunales y en la autoridad administrativa, que no está zanjado. Claramente no está zanjado y vamos a ver después que hay una suerte como de comedia de idas y vueltas, ¿no? Un dictamen que al comienzo se legitima, luego se rechaza, y en la actualidad un nuevo dictamen que también hay dos decisiones, Corte de Concepción y Corte de Santiago, que además tienen decisiones contradictorias respecto del mismo acto administrativo. Y claro, del año 2014, lo que establece nuestro Código del Trabajo es que además el sujeto negociador es el empleador y que también podría ser un empleador que ha sido declarado como tal en virtud de una acción judicial interpuesta por un sindicato o un trabajador en virtud de la cual se establece que dos o más empresas son para efectos laborales un único empleador. Y aquí esto resulta también ser paradojal, porque si uno revisa nuestra práctica anterior al año 2014, lo que uno veía era que algunos trabajadores de un sindicato afiliaban como socios a trabajadores de una empresa distinta a aquella y se provocaba en el reclamo de legalidad el debate acerca de si tenían derecho a negociar colectivamente. Con la reforma del año 2014, lamentablemente, para los trabajadores, digo yo, ahora
la única alternativa es que haya una decisión judicial. Esto es que un juez previamente haya establecido que para efectos laborales 2 o más empresas constituyen un solo empleador. O sea, de otro modo no va a ser posible ejercer el derecho a negociar colectivamente. Entonces, primera distinción. Una cosa es el sujeto que tiene derecho a negociar colectivamente, el trabajador, y una distinta es el sujeto negociador, esto es, quien puede actuar por los trabajadores ante el empleador. Pero claro, hay una regla, el Código del Trabajo, que también ha puesto a tono nuestra legislación laboral con la OIT, que dice, mire, por regla general, todos los trabajadores pueden negociar colectivamente, pero con alguna excepción, y que va a depender del tamaño de la empresa. En cualquier empresa, sea pequeña, mediana o grande, no puede negociar colectivamente aquel trabajador que tiene 2 condiciones. Primero, tiene facultad general para administrar la empresa y en segundo lugar, está investido de una facultad, de un atributo, de un poder para actuar por su empleador. Vale decir, hay que cumplir 2 condiciones que son copulativas y que restringen muchísimo la posibilidad de aplicar esta excepción a un trabajador dentro de la empresa. Esto es, nuestro Código del Trabajo amplía la cobertura de quien tiene derecho a negociar colectivamente, y lo limita exclusivamente para quien cumple ambas condiciones copulativas. Pero, en sintonía con la idea de, básicamente, librar a la MIPE de la reforma laboral, porque fue esa la idea, se aumentó el quórum para formar sindicatos en la MIPE y además se estableció una regla en virtud de la cual tampoco pueden negociar colectivamente en la micro y pequeña empresa aquel personal de exclusiva confianza del empleador y el trabajador sujeto a un contrato de aprendizaje. Esto es regla general, entre comillas, los gerentes, la alta dirección, y excepcionalmente se agrega, en el caso de la pequeña y mediana y microempresa, se agrega el de exclusiva confianza del empleador, manteniendo la lógica del Código del Trabajo derogado, el libro 4 derogado por la reforma 20.940 y por la otra también en el caso del aprendiz. Pero serían esos los que en definitiva no podrían negociar colectivamente. Nuestra Carta Fundamental lo que establece es que el derecho a negociar colectivamente es un derecho del trabajador y que lo puede ejercer respecto de la empresa en la cual labore, con lo cual uno podría inferir. Es cierto, hay distintas interpretaciones, que en principio en el sistema jurídico chileno se negocia de forma descentralizada, esto es, en la empresa, igual que Japón y Estados Unidos. Vale decir, tengo derecho a negociar colectivamente con mi empleador. O sea, la posibilidad de hacerlo en nivel superempresa, o por rama, o por sector de la actividad económica, no es posible de la sola lectura, una lectura que uno pudiera decir muy superficial de la Constitución política, pero en principio uno podría decir de que efectivamente así ocurre. Ahora, no obstante eso, ustedes deben saber que en el derecho del trabajo chileno se negocia por sector en algunas actividades económicas. Es el caso, por ejemplo, de los puertos. La Unión Portuaria, cuando negocia colectivamente, hace uso de la huelga de solidaridad y cuando negocia colectivamente y se paraliza el puerto de Angamos, se viraliza aquel conflicto y termina paralizado el país completo. De igual modo, en el montaje industrial o en el caso de empresas que son crotistas de la gran minería del cobre, ocurre lo mismo. Hay acuerdos marcos en Codelco, en Mantos Copper, en Anglo American, en las que efectivamente han convenido con los empresarios contratistas y federaciones y confederaciones de trabajadores, acuerdos marcos que tienen efecto erga omnes y no el efecto relativo del Código del Trabajo. O sea, subsiste en el derecho laboral chileno una suerte de derecho laboral regulado por el Código del Trabajo y uno que opera, del modo que señalaba Eduardo, en el sector público, que es esta suerte como de derecho que está subvertido por la práctica. Y también ocurre en el caso del sector privado. Me refiero a los puertos, montaje industrial y señalaba contratistas de servicios en la minería del cobre. La ley es indudablemente el reenvío que efectúa la Carta Fundamental a la fuente de derecho en la cual debe ser regulada la modalidad, la oportunidad y el procedimiento para hacer uso de este derecho consagrado en la Constitución política. Y claro, la Carta Fundamental establece que va a ser posible que algunas empresas puedan tener una regla que les favorece en la medida en que sus trabajadores, aun cuando puedan negociar colectivamente, no pueden ejercer el derecho a huelga. A lo que ratifico una vez más que son 3 derechos que están
de una forma u otra, si bien se ejerce conjuntamente, en algunos casos no es así, porque hay trabajadores que, o sea, todo trabajador tiene derecho a ser parte de un sindicato, incluyendo la alta dirección, no hay ningún problema en ello. Pero no todos pueden negociar colectivamente. Veíamos, alta dirección se excluye, y habrá trabajadores que, no obstante no tener la calidad de empleados de la alta dirección, aprendices o empleados de exclusiva confianza, no van a poder hacer efectiva la huelga, atendido el hecho que sus empresas están dentro de una resolución que emite 3 ministros de Economía, Trabajo y Defensa cada 2 años a partir de la vigencia de la ley, la reforma laboral el año pasado, y que son 107 empresas que son básicamente suministro de energía, agua potable, algunas clínicas que desarrollan actividades vinculadas con diálisis, el transporte en las zonas extremas, y el norte grande para cumplir el tratado con Bolivia, ahí están los puertos, el ferrocarril, etc. Pero son en realidad excepciones a la regla general. ¿Qué es lo que dice el TC respecto a esto? Dijo el año 2016, nos guste o no, yo creo que aquí, nos guste o no, uno podrá descalificar porque hay mayoría de derecha, aróstica, podemos descalificar, pero hagámonos cargo que este es un Estado de Derecho, o sea, uno puede opinar, pero indudablemente que, me parece a mí, que tenemos un régimen democrático en el cual hay órganos públicos que han sido generados por las vías establecidas por la Carta Fundamental y que me merecen, a mí por lo menos como ciudadano de este país, respeto. Y lo que ha dicho este TC, el 2016, fue justamente que efectivamente el derecho a negociar colectivamente era del trabajador, que la reforma al Código del Trabajo impulsada por el gobierno Bachelet incurría en un vicio que, digamos, así invalidable, en la medida en que establecía un procedimiento distinto para el grupo negociador, que era distinto al del sindicato, y que aquello significaba, en definitiva, establecer una suerte de discriminación arbitraria entre sujetos negociadores. El derecho a negociar colectivamente es del trabajador y lo puede ejercer como quiera, con un sujeto negociador que puede ser un grupo transitorio, como es la coalición que se une para negociar colectivamente, o una entidad permanente como es justamente el sindicato. Y lo que debía hacer el legislador era regular un procedimiento que fuere idéntico para ambos, o sea, con iguales prerrogativas, con iguales derechos, con iguales fueros, con iguales facultades, que si el legislador establecía una distinción, lo que estaba haciendo era justamente ir contra la Constitución política y amagando el derecho a negociar colectivamente por una parte, y por la otra también afectando el derecho a libertad sindical negativa. Esto es, estaba obligando a los trabajadores a ser parte de un sindicato, porque si no podían negociar como grupo negociador, lo que les quedaba como alternativa era afiliarse forzadamente a un sindicato. Y eso va contra la OIT, que sostiene justamente que una cláusula de seguridad sindical, esta que obliga a ser parte del sindicato, es claramente una cláusula contraria a la libertad sindical, por lo menos del modo que lo ha desarrollado la OIT en sus últimos 50 años. Y respecto a los efectos del instrumento colectivo, bueno, básicamente el efecto, para ratificar la idea que nuestra reforma al Código del Trabajo mantiene esta distinción, porque alguien puede decir, no, la idea fue avanzar hacia que el sujeto fuera el sindicato y no el trabajador. Pero eso no está establecido tampoco en el Código del Trabajo, o está tan mal hecho que en definitiva uno podría desmentirlo del modo que lo voy a hacer en esta oportunidad. ¿Por qué razón? Porque uno dice, mire, ¿a quién afecta el instrumento colectivo celebrado entre el sujeto negociador y el empleador? Bueno, afecta en principio solo a quienes están incluidos en la nómina que debe ajustar el sindicato grupo negociador, a nadie más. Si fuera verdad que el sindicato es el titular de este derecho, no habría necesidad de nómina alguna. Diríamos, bueno, eficacia erga omnes, lo que acuerda el sindicato se aplica al trabajador afiliado al sindicato hoy, mañana y pasado. Aquello no ocurre. Miren, hay 3 artículos. 321, primer inciso. Hay que establecer como cláusula mínima por parte de las partes negociadoras la determinación precisa de quienes les afecte. O sea, nómina de trabajadores que han negociado colectivamente. Segundo artículo, 323, tercer inciso. Iniciado el proceso, quien está incluido en la nómina queda sujeto hasta el final. Hasta el final. La única forma de irse del proceso es descolgándose. Y quien se descuelga se queda sin instrumento colectivo. El que se descuelga de la huelga se queda sin instrumento colectivo.
Esto es tan ridículo como el LATAM. Cuando ustedes entran a www.gov.cl, informe de huelgas, todavía sigue en huelga LATAM, con 3 dirigentes sindicales que siguen en huelga. Porque claro, como la reforma laboral contempla que el descuelgue individual no pone fin a la huelga, siguen en huelga los 3 dirigentes sindicales que no se han descolgado. Eso es ridículo de todo punto de vista, pero ratifica la idea que el derecho es del trabajador, no del sindicato. Y tercero, 328, inciso primero, la parte final, que obliga al sindicato a presentar la nómina de los trabajadores que hasta ese momento se encuentran afiliados. Vale decir, cuando efectivamente se han incorporado trabajadores al 5º día presentado el proyecto por parte del sindicato. En consecuencia, en principio, el instrumento colectivo solamente va a afectar a aquel trabajador que, siendo parte del proceso, negoció colectivamente, representado por el sujeto negociador, sindicato o grupo negociador. Y la única alternativa que habría de producir un efecto colectivo es extensión de beneficios, que además, en virtud del fallo del TC, nos quedó esto completamente, yo diría que cojo, inválido, nos quedó con un vacío, con un forado, con una laguna normativa. ¿Por qué razón? Porque efectivamente lo que establece el Código del Trabajo en la actualidad es que para aplicarle lo colectivo a un trabajador no sindicalizado se requiere el acuerdo del sindicato. Y se requiere que aquel trabajador acepte lo colectivo mediante un instrumento individual. Esto es que diga, yo acepto la extensión de beneficios del empleador y me obligo además a pagar la cuota sindical por el periodo que dure el instrumento colectivo que me está siendo, digamos, extendido. La pregunta es, ¿y el nuevo socio del sindicato? No va para ello, entonces se emitió un dictamen que dice, también es posible, en uso de las atribuciones propias de las partes, autonomía privada, de acordar entre el sindicato y el empleador aplicar lo colectivo a un trabajador que se hace socio del sindicato en virtud de la afiliación sindical. Vale decir, tendríamos 2 efectos colectivos en nuestro sistema jurídico. Uno, en virtud del acto de extensión por parte del empleador, y por otro, uno en virtud de justamente el acto de afiliación al sindicato. Pero en ambos casos, ¿qué se requiere? Acuerdo de las partes. O sea, sin pacto de extensión de beneficio para el trabajador no sindicalizado o el nuevo socio del sindicato, en principio, lo acordado colectivamente favorece, beneficia solo a aquel trabajador que fue parte del proceso. Más claro, echarle agua. Más claro, echarle agua. La reforma laboral que pretendía reemplazar la titularidad individual por una colectiva fracasó, porque efectivamente no se percataron de que había un problema del modo que se estaba regulando cómo se ejercía este derecho por parte de los trabajadores y el sujeto negociador. ¿Cuánto me queda? Me queda mucho todavía. Ya, entonces, perfecto. Ya. A ver, un par de datos adicionales. Hay un par de normas que yo quisiera con ustedes también comentar que tienen que ver con el efecto colectivo cuando el trabajador se cambia del sindicato. Porque si uno dice, si efectivamente la idea es que quien negocia es el sindicato como sujeto de este derecho, bueno, si me cambio de sindicato, me cambio de instrumento colectivo, ¿o no? Eso es lo lógico. ¿Qué dice el artículo 323, segundo inciso? Lo contrario. El trabajador que se encuentra afecto a un instrumento colectivo en calidad de socio de aquel sindicato y que se cambia del mismo, no se cambia instrumento colectivo, continúa sujeto al mismo hasta que aquel se extingue. Lo lógico, en mi opinión, era que si en definitiva no hay efecto colectivo por cambio de sindicato, lo que podría ser aquel trabajador que era socio de un sindicato, que se extinguió su instrumento colectivo y se cambia del mismo, es que pudiera negociar colectivamente de nuevo para el nuevo sindicato en adelante. Sin embargo, se aplicó
una regla que quedó en el Código del Trabajo por inadvertencia de los requerentes al TC. Ellos lo hicieron mal, porque no pidieron que todas las reglas fueran invalidadas. Entonces quedó este engendro, ¿no?, en que hay reglas que están invalidadas, que son incoherentes entre sí, y ¿qué dice el dictamen? Dice, mire, si el trabajador que se cambia de sindicato se extingue el instrumento colectivo del cual era parte originalmente, al día siguiente tiene derecho a gozar del instrumento colectivo del nuevo sindicato. Ahí es como una suerte de aplicación, yo diría que por carambola, por rebote de este efecto colectivo, por afiliación sindical, en virtud de la regla que está en el Código del Trabajo, que la verdad quedó en ella por impericia de los requerentes al TC, no porque haya habido algún interés por mantenerla. Hay dos dictámenes que son relevantes de tomar en consideración. Uno, que ha intentado justamente establecer que las partes del instrumento colectivo es el sindicato y no los trabajadores. Y el dictamen dice lo siguiente, dice, mire, como el titular del derecho a negociar colectivamente es el sindicato, esto de verdad es un conejo sacado del sombrero del mago. O sea, no sé cómo lo pueden sostener, salvo, digamos, por pura voluntarismo. Es decir, mire, aquí el sindicato titular, razón por la cual un sindicato, un instrumento colectivo. Esto es, para que el sindicato pueda negociar colectivamente por otros socios, tiene que, o bien, espera que le dé ese instrumento colectivo al nuevo socio, o anticipa el proceso y le aplicamos la regla que ya hemos visto. Esto es, usted sigue siendo parte del instrumento colectivo anterior hasta que venza aquel del cual era parte. Pero se agrega otra regla que me parece a mí no es muy adecuada, porque si la idea era ampliar la cobertura de quienes negocian colectivamente, ¿por qué razón se dice que el trabajador que ha sido beneficiado con la extensión del instrumento colectivo no es parte del instrumento colectivo? O sea, aun cuando ese trabajador tiene que aceptar la extensión de beneficios mediante la firma de anexo de contrato individual, se dice en ese dictamen del año 2017, que está acá, lo que se dice, bueno, por aquí no vamos a mejor, ahí, no se ve nada, pero bueno, el tercer bullet, lo que dice justamente es que no está favorecido por la ultraactividad. Esto es, si el trabajador beneficiado por la extensión del instrumento colectivo no tiene una nueva extensión, lo que se le otorgó por el empleador se extingue cuando se extingue el instrumento colectivo. Vale decir, no hay efecto colectivo de ultraactividad en el caso de un trabajador beneficiado por la extensión del instrumento colectivo, lo cual me parece muy curioso porque en el derecho comparado está la posibilidad justamente que el empleador o el propio, digamos, la autoridad administrativa o la ley puedan extenderle lo colectivo a un trabajador que no es parte del sindicato. Un problema con los jueces del trabajo, que tiene que ver con lo siguiente, con esta idea de separar la extensión de beneficios entre el nuevo socio y el trabajador no sindicalizado. Es un fallo del juzgado del trabajo de Santiago, del juzgado de Eduardo, no, pero no es Eduardo que lo redacta, no, que dice justamente lo siguiente, dice, mire, hay que distinguir. Si las partes han pactado la aplicación de lo colectivo al nuevo socio del sindicato por afiliación sindical, aquello es parte del piso, no es extensión de beneficios. Y en consecuencia se empieza a desnivelar el tema, porque claro, ustedes comprenderán, el incentivo para que el sindicato acuerde con el empleador este intercambio de banderines, ¿no? Aplicamos lo colectivo al nuevo afiliado al sindicato y al no sindicalizado, es que ambos lo puedan pactar. Pero si resulta que uno lo tiene concedido en virtud de que es piso y el otro tiene que pactarlo, esto se va a desnivelar y no va a ser posible cumplirlo. Y claro, lo que dice el juzgado del trabajo es que en ese caso en particular habría una condición de aplicación que fuera parte del piso y que en consecuencia sería distinto a una extensión de beneficios de aquellas que está establecida en nuestro Código Laboral. Para terminar, sujetos negociadores. Bueno, este es un debate que no se acaba, que es interminable y que indudablemente requiere
un acuerdo legislativo. O sea, no parece ser razonable, porque claro, este dictamen que ya lo anunciamos dice que efectivamente el sindicato es la parte del instrumento colectivo. No son los trabajadores, es el sindicato. Y eso explica por qué razón se dice entonces, si la parte del sindicato puede tener solamente un instrumento colectivo con su empleador, lo cual yo creo que no es posible plantearlo con el examen de nuestras reglas que están en el libro cuarto del Código del Trabajo. Pero ahí está. El dictamen del año pasado dijo, mire, no es posible que la autoridad administrativa regule el grupo negociador porque sería invadir una facultad privativa del legislador, razón por la cual pueden acordar en el uso de la autonomía privada, pero lo que acuerden no es instrumento colectivo, razón por la cual no tiene ni ultraactividad, ni eficacia imperativa, o sea, no hay nada. O sea, ese trabajador que es parte de ese acuerdo que no tiene ningún valor, jurídicamente hablando, podría negociar colectivamente de nuevo, por ejemplo. Y claro, la Corte de Santiago en un comienzo, cuando se niega la autoridad administrativa a registrar un convenio grupo negociador, lo que hace es irse de protección y la Corte ampara a ese grupo de trabajadores que efectivamente quería negociar colectivamente del modo que está establecido en el sistema jurídico chileno y justamente porque se violaban tres derechos fundamentales: el derecho a negociar colectivamente, que es de los trabajadores y no del sindicato, el derecho a ser parte de una entidad como el grupo negociador y la propiedad respecto al contrato. Se acogió ese recurso por parte de la 12ª Sala de la Corte de Santiago. Pero la Suprema dijo, mire, la verdad es que no es posible el amparo por la vía de la protección respecto de un derecho que está controvertido por las partes, y así que en consecuencia afoja cero de nuevo. Cambio de gobierno, cambio de dictamen. Entonces, sí, o sea, esto revela exactamente el problema que tenemos, un problema político, ¿no? O sea, cambio de gobierno, cambio de dictamen. Entonces, no, el grupo negociador puede negociar colectivamente, hay que registrar los instrumentos colectivos, están mencionados en 6-7 cláusulas del libro cuarto y del libro primero, en consecuencia existen, y como existen hay que regularles y permitirles que puedan operar. Pero claro, dos sentencias, la Corte de Concepción dice no, rechaza el recurso de protección interpuesto por los trabajadores diciendo la vía no es la vía idónea para reclamar respecto al dictamen, razón por la cual sostengo que el dictamen va a seguir siendo válido por un tema, digamos, circunstancial. Pero la Corte de Santiago, ahora la Sala 10ª, recoge el recurso de protección e invalida el dictamen diciendo derechamente aquí se está invadiendo una facultad privativa del legislador por la vía administrativa, así que esto merece protección y en consecuencia voy a invalidar el dictamen. Están en apelación. Yo creo que no hay mucha probabilidad de que prospere ese recurso de apelación, me parece a mí, ¿no? Uno podría sospechar de que la salida va a ser nuevamente formal, o sea, no es la vía idónea, la acción de protección, y el recado va a ser muy claro: gobierno, envíe un proyecto de ley y que lo acuerden en el Congreso, que parece ser lo razonable, ¿no? Buscar alguna fórmula de solución en esta materia, en la cual tenemos una decisión del TC que dice, mire, es posible negociar por estas dos vías en el caso de Chile. Entonces, uno diría dos soluciones. Una, que es radical, ¿no? El TC dice que negocien igual, que podría ser lógico, ¿no? Igual quórum, con derecho a huelga o en forma no reglada, o derechamente con un procedimiento como el que existía hasta antes de la reforma del año 2017, en el sentido justamente de decir, bueno, procedimiento semi-reglado y justamente la posibilidad que se negocie con un mínimo de trabajadores, con un procedimiento que asegure autonomía colectiva por la vía de que hay un ministro de fe que autorice tanto cuando se conforma como cuando aprueba la última oferta del empleador. Este es un tema que de verdad se ha dicho es irrelevante. O sea, el grupo negociador no existe. O sea, si uno quisiera decir, hemos perdido tiempo, pero mucho tiempo. El grupo negociador no existe. No tiene ningún sentido el grupo negociador. Lo que pasa es que efectivamente el punto en cuestión no es este. Es cómo se aplica lo colectivo a un trabajador no sindicalizado. Ese es el problema de fondo de este debate. No es el grupo negociador. Es el modo en que a partir de una decisión legislativa uno puede forzar a una persona a ser parte de un sindicato, o cómo el empleador puede aplicar lo colectivo de un modo que efectivamente le permita tener una gestión de sus recursos humanos, sus personas, de un modo adecuado. Muchas gracias. Agradecemos nuevamente a
don Luis Lizama. Y damos paso a la tercera y última exposición de esta mesa, que es del doctor en Derecho de la Universität zu Köln, de Alemania, profesor del Derecho de Trabajo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, don Eduardo Camaño Rojo, que nos va a exponer sobre los derechos fundamentales en la negociación colectiva. Bien, perdón. Buenas tardes. Debo hacer presente como prevención, que yo creo que, un poco tomando lo que decía Luis al principio, tal vez mi exposición va a ser más bien política que dogmática, pero yo creo que hay dos puntos que uno no puede obviar. Y quiero partir precisamente por ese. La discusión de fondo, cuando uno se vincula con lo colectivo y la negociación colectiva en particular en Chile, es un tema político y de poder. Estamos enfrentados a un tema de poder y a una opción constitucional y política que busca delegitimar la participación en ese ámbito de poder en las relaciones laborales de los sindicatos. Y eso fue una opción intencional que se aplicó en Chile, que por lo tanto no podemos desconocer. Todo el debate, ¿cierto? Y a propósito de los temas como el que planteaba Luis recién, son absolutamente coherentes de la perspectiva de la legislación, absolutamente, pero están absolutamente contaminados. Y eso es algo que nosotros no podemos obviar. Por lo tanto, en el ámbito colectivo, uno siempre tiene que moverse en una especie de dicotomía o, ¿cierto?, una especie de mirada esquizofrénica entre lo que tiene que ser o debiera ser y lo que es. Y, naturalmente, ¿cierto?, dado que allí hay un tema de poder, la base es entender que la forma como tradicionalmente el derecho al trabajo ha dado respuesta a la posibilidad de generar espacios de participación que permitan matizar la desigualdad de poder, tiene que ver con el ejercicio de la libertad sindical. La libertad sindical es lo que permite superar la desigualdad derivada de la subordinación, ¿cierto?, a través de la vieja premisa de la unión hace la fuerza, y por lo tanto abre las posibilidades para que los trabajadores directamente con los empresarios puedan, en condiciones de equiparidad, regular sus relaciones laborales. Y eso es lo más democrático del mundo, digamos. Porque todas, como yo siempre digo, las respuestas básicas en materia colectiva deberían resolverse en clave de libertad. Por eso en los países decentes, democráticos, casi no hay normas que regulan la negociación colectiva y la actuación de los sindicatos, salvo unas pequeñas, mínimas, que hacen posible dar certeza de cómo se conforman y qué grados de certeza o eficacia jurídica pueden llegar a tener a sus acuerdos, pero el resto no. Todos debieran resolverse siempre en clave de libertad. Por lo tanto, hay allí un primer aspecto que es importante tener presente. Es una discusión, en cierta medida, política. Siempre el derecho al trabajo colectivo ha sido político, no en sentido partidista, por supuesto, pero tiene que ver de qué manera una sociedad toma un consenso, o ese consenso se va construyendo a partir de la actuación de los actores sociales para ver de qué forma se van a ir regulando las relaciones en este tan particular escenario, ¿cierto?, que no puede en ningún aspecto equipararse a las relaciones jurídicas entre privados que se dan en aspectos distintos al intercambio de trabajo por remuneración. Por lo tanto, eso lleva a tener que hacer un enfoque que es doble: moverse lo que debiera ser la perspectiva de la libertad sindical, como decía, y otro, el análisis del Código del Trabajo, conforme a los lineamientos que fue asumiendo con la dictadura, y particularmente el plan laboral, que aunque suena, cierto, como un disco ya un poco rayado y bastante fome, bueno, es parte importante, clave y esencial para poder entender, digamos. Y eso a mí me preocupa, de qué manera nosotros somos capaces de comprender para en esa manera seamos conscientes de tener el sentido de cómo esto contamina, entorpece el desarrollo de las relaciones laborales. Ahora bien, voy a tomar algunos aspectos de lo que decía Luis también, no puedo dejar de comentar algunas cosas. Efectivamente, el debate aquí es un tema de poder. ¿Por qué razón? Porque lo dice José Piñera claramente. Yo siempre a los alumnos, algunos de los cuales aquí están presentes, los invito, ¿cierto?, aunque con recomendación luego de lavarse las manos, de leer el libro de José Piñera, La Revolución Laboral en Chile, porque particularmente, no el libro completo que es tóxico, como siempre digo, ¿cierto?, pero de las páginas 49 a 54 está claramente explicado el funcionamiento del sistema de negociación colectiva. Y lo dice José Piñera claramente, y toda la discusión en torno a temas como quién negocia tiene que ver con la concepción ideológica de que el sindicato es monopolio. Y como el sindicato es un monopolio de representación de los trabajadores, y en cuanto monopolio afecta intereses del empleador o de los empleadores, hay que combatirlo. Una visión totalmente distinta de la que se entiende en el derecho comparado. Por ejemplo, en el derecho alemán, la ley antimonopolio excluye expresamente de la concepción de monopolio y de las sanciones por monopolio de los acuerdos de fijación salarial que pueden hacerse entre empresarios y sindicatos, en cualquier nivel. ¿Por qué razón? Porque entiende que es parte del ejercicio de la libertad sindical y expresión de la democracia, que el Estado Social de Derecho, como Alemania se define, valora y promueve. Por lo tanto, lo entiende de una perspectiva totalmente distinta.
¿Por qué se entiende también de manera distinta? Porque se hace cargo de que el sindicato lo que hace posible es hacerse cargo de la situación de desigualdad. Pero sí hay una diferencia que también no está presente en nuestro medio y que genera algunas dificultades de comprensión. Una cosa es la afiliación y participación al sindicato y una cosa distinta es la negociación colectiva. Uno es, en el derecho comparado, libre de afiliarse a un sindicato y a su vez los sindicatos de conformar coaliciones, pero la negociación colectiva no tiene una correspondencia entre quienes forman parte del sindicato y aquellos a quienes van a beneficiar la actuación colectiva en el instrumento colectivo. Y eso porque efectivamente, en derecho comparado, los instrumentos colectivos son erga omnes, tienen una eficacia más allá de quienes participaron directamente en su conformación o suscripción, y eso se explica también porque tienen un sentido distinto a la forma como se concibe en Chile la negociación colectiva, que también es un aspecto importante de entender y que si uno lo entiende, también comprende el debate y los puntos que planteaba Luis recién, por ejemplo, respecto a la extensión de beneficios. El problema nuestro es que la negociación colectiva no se ha entendida jamás por el modelo que se impuso en el plan laboral como la vía democrática a través de las cuales empresarios y sindicatos regulan sus relaciones laborales y por tanto pueden de verdad construir un diálogo colaborativo que les permita enfrentar las contingencias que puede tener el mundo del trabajo contemporáneo y eso abarcando cualquier tipo de materia y relacionándose en cualquier tipo de nivel. Por eso yo le decía que las respuestas siempre se responden en clave de libertad. Negociamos lo que nosotros queramos y nos negociamos en el nivel que nosotros queramos. Y para asegurar que esas libertades puedan tener cabida, bueno, lo que hace el derecho comparado es, en la perspectiva de la concepción de la libertad sindical, asegurar posiciones de equiparidad de poder. Y particularmente desde el punto de vista sindical, significa darle huelga efectiva que les permita, ¿cierto?, llevar puntos a una forma que los empresarios se los tomen en serio y a partir de eso puedan generarse debates que ambos consideren y acuerdos que ambos consideren como legítimos en el respectivo medio. Y en ese escenario, entonces, hay negociaciones multinivel que funcionan con lógica distinta. La principal forma de negociación que se ha construido es una negociación de índole más sectorial, ¿cierto?, que recoge distintas realidades de empresas, pero que es una negociación de base o de piso, de entrada. Y por eso uno entiende también por qué tiene una eficacia erga omnes, porque discusiones como la que nosotros tenemos hoy en Chile de incorporación de derechos mínimos en el Código del Trabajo o del debate del ingreso mínimo, en otros países se resuelve a través de los acuerdos colectivos sectoriales. Por lo tanto, el debate de la jornada de trabajo, de la flexibilidad en su distribución, por ejemplo, o de cómo enfrentar situaciones de crisis económicas que puedan ser relevantes en un cierto ámbito, todas están resueltas por la actuación colectiva. Entonces yo entro a trabajar en un ámbito y esas condiciones que se construyeron colectivamente ya me beneficiaron. Y por lo tanto eso es independientemente que yo luego decida afiliarme al sindicato, dependiendo también de la realidad, porque hay países en los cuales no hay sindicato a nivel de empresa, se entiende que naturalmente el espacio de actuación es supraempresa. Ahora, si tenemos además sindicatos de empresa, bueno, en ese caso, mi participación en el sindicato me va a permitir complementar, mejorar, adicionar lo que ya viene dado por la actuación en otro ámbito de lo colectivo. Y ahí, por lo tanto, podría tener un sentido de complemento el hecho de estar o no en la organización. Pero nada de eso tiene sentido porque para el plan laboral la negociación colectiva no era sino, y eso sigue siendo así evidente cuando uno contacta con el Código del Trabajo, un mecanismo de determinación de remuneraciones en función del aporte a la productividad. Y por lo tanto todo se limita a una situación muy materialista y reducida de ámbito en el cual los trabajadores van a poder participar colectivamente con el empleador en la determinación de sus condiciones. Y eso porque todo lo demás, ¿cierto?, se entiende que es una atribución de dirección propia del empresario y quedan fuera de la concepción de la negociación colectiva. Por eso es interesante que uno miraba el Código del Trabajo antes del 87, y particularmente el Decreto Ley 2758, se encuentra con disposiciones en las cuales se refería a la materia de negociación colectiva, condiciones comunes de trabajo y remuneración, y había como un listado de 15 o 20 exclusiones de negociación colectiva. La gran mayoría se eliminó y ¿qué se mantiene hoy? El núcleo duro del plan laboral, ¿cierto? ¿Qué es lo que no se puede negociar colectivamente? Todo aquello que afecte o limite las capacidades del empleador para dirigir y administrar la empresa o aquellas materias ajenas a la empresa. Es decir, lo que podría abrir un espacio para un debate de índole sectorial. ¿Por qué no puede ser sectorial? Porque eso limita el poder del empresario, porque significa que nuestros intereses tienen que matizarse con los otros empresarios vinculados a la negociación y a su vez ser capaz de recoger los planteamientos o demandas de los distintos involucrados en el proceso. Entonces, como tiene esa visión restrictiva, toda la gran discusión que nos mueve en este plano es una cuestión bastante pobre, ¿cierto?, bastante absurda, porque lo hacemos es darnos vuelta en esa misma lógica. La discusión de los grupos negociadores frente al sindicato es una discusión política.
Yo comparto con Luis en el sentido claro, el trabajador es el que tiene derecho a negociar colectivamente de manera individual, pero la pregunta que no se resuelve jurídicamente, se resuelve políticamente, ¿cierto? Como una opción democrática en un país, es cómo se hace. ¿Qué es lo que se hace en nuestros países? Se hace a través del sindicato. ¿Por qué razón? Porque permite un mejor nivel de representación. Es permanente, tiene representantes permanentes con garantías que resguardan de mejor manera los intereses, no solo de los trabajadores que lo conforman, sino de los acuerdos que pueden adoptarse producto de su actuación. Esa es la razón. ¿Puede haber negociación por grupo desde la OIT? Claro, por supuesto, cuando no haya sindicato y no haya ninguna posibilidad de negociación. Y siendo entonces el sindicato permanente, el deber de los Estados es promover la asistencia a los sindicatos. Nadie puede obligar a un trabajador a estar afiliado a un sindicato, ¿cierto? Pero es, no cabe duda hasta ahora, la mejor vía que permite representación. Pero en nuestro esquema eso hay que combatirlo, se delegitima, no solo desde la normativa, se delegitima en el discurso. Y eso fue una construcción, ¿cierto?, tremendamente exitosa de la dictadura y de la implementación del neoliberalismo en China, ¿cierto? Romper la idea de clase, que claro, hoy puede sonar un poco, ¿cierto?, extraño y ajeno a la manera como nosotros vemos la realidad, pero la noción de clase trabajadora tenía que ver con una identidad cultural, social, de pertenencia, porque lo que nos hace ciudadanos es el hecho de trabajar en distintas realidades, en distintos niveles, pero nos une eso, y al unirnos nos hace solidarios, y por lo tanto esa solidaridad no la tenemos en una situación transitoria, la tenemos en una entidad permanente. Y es la mejor manera, ¿cierto?, que los trabajadores descubrieron desde la cuestión social para canalizar sus intereses, porque solo son débiles, y son débiles porque son subordinados, digamos. No podemos perder de vista esa situación particular. Entonces, hay un debate que es claramente contaminado. Toda la discusión de los grupos es una discusión que lo único que pretende es deslegitimar al sindicato. Yo comparto lo que decía Luis al final. A nadie le interesan los grupos, digamos. Casi no hay negociación de grupos, ya casi no había negociación de grupos porque en cierta medida la reforma del año 2001 los relegó. Los grupos comenzaron a ser interesantes en ciertos ámbitos cuando permitieron manipulación, hicieron situaciones concretas, ¿cierto?, que no fueron debidamente sancionadas por los tribunales, de instrumentos que eran prácticamente redactados por los empresarios, algunos, no todos, y que tenían un listado de firmas y que luego se pretendían hacer valer como un instrumento colectivo negociado a través de un grupo, y tribunales que, sin entrar al fondo, sin analizar el problema de una óptica de libertad sindical, solo leyendo que decía colectivo y tenía 25 firmas, le dieron el valor de convenio y terminaron, por lo tanto, abriendo un espacio para generar abusos y de protección hacia el ámbito laboral. Cuando se incorpora el 314 bis y se establece, por lo tanto, una conformación mínima del grupo, una representación y la posibilidad de una expresión colectiva, a nadie más le interesaron los grupos. Entonces, hay que tener allí presente que es una discusión de poder, es una discusión política que tiene que ver con cuánto poder estamos dispuestos a reconocer. Y toda la reforma laboral, ¿cierto?, va atravesada por esa discusión y por esa falta de convicción política que lleva a situaciones absurdas como las que se están generando hoy en la discusión, algunas de las cuales planteaba correctamente Luis, ¿cierto?, lo que tiene que ver con la extensión. Porque hay un tema difícil en relación con la extensión, porque es un tema de poder, nuevamente es un tema de poder. Si la negociación colectiva es un mecanismo de determinación de remuneración en función del aporte de cada uno de nosotros a la productividad, eso explica solo en el modelo chileno de por qué el sindicato tiene una nómina con la cual va a delimitar quiénes van a ser los sujetos a quienes se les va a aplicar el instrumento colectivo. Porque van a ser ellos quienes están demostrando su aporte a la productividad. Ellos son los que se van a ganar el reajuste o los beneficios derivados de que lo demostraron en la discusión que generó la negociación colectiva. Por lo tanto, la lógica incluso más dura del plan laboral y ante la reforma actual, si yo me afiliaba al sindicato un día después de la presentación del proyecto o un día después de la suscripción del instrumento colectivo, quedaba absolutamente fuera, digamos. ¿Por qué? Porque yo no había demostrado mi aporte a la productividad. Lo mismo pasaba con los trabajadores nuevos. Esa gente tenía que esperar hasta la siguiente negociación para poder demostrar que podía ser beneficiario de ese instrumento. Y curiosamente, que hacerlo presente, el tema de la extensión de beneficios no es un tema que nació del plan laboral, fue un tema que nació de las reformas amarillas de la concertación del año 91, digamos. Ellos lo plantearon en un comienzo como una herramienta que permitía ampliar la aplicación del instrumento colectivo a trabajadores que no habían sido parte del proceso. Pero la forma como se hizo fue recogiendo normas que estaban en disposiciones transitorias del Decreto Ley 2758 que le entregaron esa atribución de extensión al empleador. ¿Saben ustedes por qué el empleador tenía la facultad de extensión? Porque estamos en un enfoque de negociación de productividad. Es un tema de costo económico
de corto plazo, por eso las negociaciones duran de 2 a 3 años, es solo un tema de productividad, no de regulación de relaciones laborales. Entonces, si hay un reajuste, hay ciertos beneficios, yo y solo yo, empresario, puedo determinar a quién se lo extiendo. Y eso, que si lo miramos con el lado medio lleno del vaso, era algo positivo, porque más gente podía tener cobertura, en el fondo se transformó en una tremenda herramienta del empleador para delegitimar al sindicato, porque lo tornaba innecesario, porque hasta en el sindicato se tiene la extensión de beneficios, y hacía inoperante la negociación colectiva y permitía manipular la negociación colectiva, porque a la medida que yo extendía beneficios, esos trabajadores, aun cuando se afiliaran al sindicato, yo los podía bloquear y bajarlos del proceso negociador. Toda la discusión de la reforma en relación con esto fue una discusión política de poder. ¿Quién va a tener el poder? Si ustedes ven el Código del Trabajo, en el 320, cuando se regula esta materia, habla de instrumento colectivo y titularidad sindical, lo que está mal dicho. Pero lo que pasa es que la CUT entendía titularidad sindical en el siguiente sentido. El sindicato es el dueño del instrumento colectivo. Y eso significaba entonces que los trabajadores, cuando se afiliaban con posterioridad, se les aplicaba automáticamente el instrumento, como lo explicaba Luis, ¿cierto? Y había solamente una obligación de comunicación. O bien la posibilidad para aquellos que no quieran ser parte del instrumento, pero podíamos nosotros, sindicatos empresarios, disponer que se les aplique, tienen que aceptar, tienen que pagar el 100% de la cuota y solo en la medida que nosotros lo hayamos acordado expresamente. Fue una situación más bien transaccional de la parte final de la elaboración de la reforma, pero es nuevamente, insisto, un tema de poder. No gusta al sindicato la legislación laboral. Esa es la razón por la cual le interesa al grupo. En un país decente a nadie le interesa a los grupos, y eso es algo que yo creo que es importante decirlo. Claro, puede sonar político, estoy de acuerdo, pero el criterio con los cuales nosotros, creo yo, desde la doctrina tenemos que enfocar el análisis de lo colectivo es la libertad sindical, digamos. Esa es la regla inspiradora, ese es el principio. Y tenemos un desafío tremendo, con la legislación que tenemos difícilmente vamos a lograr que esa situación cambie. El gran desafío yo creo que no va a venir del punto legislativo o del Congreso, yo siempre lo digo, tiene que venir de abajo, tiene que venir de las bases, digamos, ¿no? Porque una cosa que quedó en evidencia es que el movimiento sindical cooptado, particularmente el de la CUT, tiene cero legitimidad, cero capacidad de representación y no le importan los temas de los trabajadores. También fue sensible la falta de solidaridad de la NEF en la discusión de la reforma y en los temas centrales que se discutieron y que terminaron afectando a los trabajadores del sector privado. Y por lo tanto el gran desafío es construir mundo sindical, construir unidad, construir solidaridad, tomar convencimiento de la importancia que tiene el sindicato como mecanismo legítimo, ¿cierto?, para poder tener la equiparidad, de poder que nos abra las puertas, efectivamente, para poder enfrentar las coyunturas del mundo contemporáneo actual, las que no se van a lograr por reformas o contrarreformas como las que anuncia el gobierno, ¿cierto?, de la flexibilidad, de los pactos, de adaptabilidad, porque claramente nosotros lo que vamos a ver allí, como ya lo hemos visto en cierta medida en el Estatuto Juvenil, es un tema de poder. La gran discusión de temas sensibles como de la jornada es quién lo acuerda, que es lo que dicen ciertos sectores, el empleador, con el trabajador. Lo dijo alguna vez el presidente hace poco tiempo atrás, recuerdan, ¿cierto? Los sindicatos no son necesarios, los trabajadores deben poder discutir libremente sus condiciones de trabajo. Obviamente nunca nadie explicó que las relaciones son subordinadas y que un trabajador solo puede decir que sí y no puede decir no o este es mi planteamiento, mi contrapropuesta. El 99% de los trabajadores, o estoy exagerando obviamente, no puede decir eso. En ese momento tenemos allí una manifestación de poder. Ahora, cuando seamos capaces de construir un mundo, un movimiento sindical potente, unido, solidario, tal vez va a ocurrir algo parecido a lo que se comentaba respecto de la negociación colectiva, la actuación sindical, y los funcionarios públicos fueron capaces de construir un orden distinto a partir de la unidad, distinto a lo que establece la normativa laboral. Y tenemos la negociación más pura, más libre en el ámbito público en Chile. Y tenemos la expresión más libre, más pura de la huelga. Claro, el problema es que al ser tan pura y libre, de repente los problemas que se generan son de cómo garantizamos que terceros, ¿cierto?, no se vean afectados en ese proceso y particularmente, ¿cierto?, cuando lo que está en juego pueden ser ciertos bienes jurídicos relevantes, como lo ha dicho la OIT, la noción de servicios esenciales, la vida, la salud o la seguridad de la población. Pero es allí una realidad totalmente distinta, la cual, digo, estamos difícilmente en condiciones de poder alcanzarla por el momento. Entonces, fíjese, bueno, voy a hablar de lo que me tocaba algo, que hago presente que es un tema un poco extraño. Tuve varios días tratando de deliberar qué es lo que era esto de los derechos fundamentales de la negociación colectiva. Y me lo imagino de dos puntos de vista. Uno, que el que estaba tratando de expresar también, en el sentido, claro, la negociación colectiva es un derecho fundamental, tenemos que entenderla como derecho fundamental. Algo suena, no sé, señor. Y en ese sentido, claramente, nuestra legislación presenta deficiencias. Para la realidad chilena, ¿cierto?, la negociación colectiva no es un derecho fundamental, es solo un procedimiento, y eso era tan evidente y claro
con la antigua definición de negociación colectiva del artículo 303. Lo decía José Piñera además, es el procedimiento a través del cual se determinan condiciones comunes de trabajo y de remuneración. Y eso ha tenido un efecto tremendamente dañino en el último tiempo, ¿cierto? Yo siempre también lo comento, así que perdonen que me repiten algunas cosas, ¿cierto? Todo el debate además se trastoca porque incluso la conciencia de quiénes son los destinatarios de estas normas y que podrían tal vez replantearla o revalorizarla, no tiene mayor sentido porque la aplicación por varias décadas de este modelo nos ha hecho entender la negociación colectiva solo como un mecanismo que cada 2 o 3 años, 2 o 4 antes, nos permite tener un ingreso adicional y por lo tanto enfrentar situaciones económicas o pago de deuda o darnos algún gusto como trabajadores, y ha trastocado el sentido y ha seguido además debilitando la negociación colectiva, ¿cierto? El sentido que la negociación se entiende por los trabajadores y los empresarios, por mucho no como un mecanismo de verdadera regulación de sus relaciones, donde el sindicato es el verdadero colaborador que puede tener el empleador, sino que es solo un ámbito en el cual está determinado a la negociación del bono de término. Y eso también lo hago presente, ¿cierto? Es responsabilidad de los asesores y algo importante que los colegas presentes, particularmente con mi caso también, cuando asesoro sindicatos y federaciones, es el deber siempre de hacer entender a la gente la negociación colectiva es mucho más que eso. Es un mecanismo de regulación de mediano y largo plazo y de corto plazo también. En el corto plazo puede ser interesante la parte económica concreta, pero la relación laboral es mucho más que eso, es mucho más potente y la vía para poder alcanzarlo entonces es romper el marco que nos ha impuesto la legislación laboral. Si nosotros somos capaces de comprender, y ahí viene el desafío, ¿cierto, estimados colegas, de nosotros, en nuestra educación profesional, en la manera de hacer entender y comprender a los alumnos, en mi caso, en la escuela también, aunque sea política, ¿cierto? Pero al menos nosotros estudiamos las normas, pero siempre en clave de libertad sindical, a través del ejercicio profesional, asesorando empresas, asesorando sindicatos y en la administración de la labor jurisdiccional. La comprensión tiene que ser necesariamente la libertad sindical como un derecho fundamental. Ese es el gran desafío. Y ahí estamos mal. Por tanto, la primera parte de lo que uno podría entender con el título de la ponencia, qué vinculación hay entre la negociación colectiva y los derechos fundamentales, en la realidad chilena estamos mal. Nuestra legislación laboral vulnera abiertamente la libertad sindical y eso es algo que nos tiene que, ¿cierto?, afectar a nosotros como ciudadanos. No podemos ser indiferentes frente a situación de vulneración burda de un derecho fundamental y es un desafío generacional para construir una respuesta distinta de nuestros respectivos ámbitos de actuación. Tenemos una herramienta, tenemos poder como abogadas y abogados, ¿cierto? Y es nuestro desafío cómo utilizarlo en beneficio de una construcción de un Estado democrático. Y luego cierro para dar un mensaje de optimismo, ¿cierto? El otro enfoque, claro, pero fíjese, hay que ser de repente realista. Lo dijo Romagnoli, los laboralistas somos idealistas sin ilusiones. En esta medida tiene toda la razón. Claro, tenemos que ser críticos frente a un modelo que vulnera. No podemos ser indiferentes, no podemos limitarnos solo a su aplicación desconectada de lo que está en juego detrás, ¿cierto? Podemos ser excelentes operadores y administrar la normativa, que por desgracia es lo vigente, por tanto hay que jugar con esas reglas, pero no podemos quedarnos solamente en ese discurso. Y eso es un desafío que nosotros tenemos que asumir en la medida que estamos recién ahora, creo yo, en los últimos años, comprendiendo el derecho colectivo. Era la parte olvidada, el derecho del trabajo que había quedado relegada, porque todos nos enseñaron derecho colectivo como el Código de Procedimiento Civil, artículo 1, artículo 2, presentación de proyectos, contestación, negociaciones, ¿se acuerdan? Demanda, contestación, réplica, dúplica, plazo. No tenía más que sentido que eso, por tanto no tenía ningún atractivo. Y había quedado más relegado por el tema que engolosinó durante mucho tiempo, ¿cierto? Se comentaba el día de ayer, a la doctrina que fueron los derechos fundamentales en específico, la soberanía en la empresa, procedimiento de tutela, luego la subcontratación y otros temas, y ahora está cobrando fuerza y eso nos hace y nos genera un desafío de replanteamiento. ¿Pero dónde viene lo positivo? Las reformas malas, y esto estamos de acuerdo todos, independientemente de nuestras opiniones, pero abre un espacio de esperanza en el 306, porque el 306, que era una norma clave del plan laboral, en que entendía que negociación colectiva es solo un procedimiento para negociar condiciones comunes de trabajo y remuneración, cambia con la reforma al abrir el espacio de debate o de acuerdo a cualquier materia de interés común. Pero obviamente luego viene la sumisión al modelo, especialmente condiciones comunes de trabajo y remuneración. Y luego, en los incisos siguientes, abre un espacio que podría ser interesante para ir renovando, rompiendo este enfoque economicista de corto plazo, porque permite que la negociación colectiva sea una vía promocional de los derechos fundamentales, a través de la cual se establezcan, por ejemplo, reglas que permitan excluir discriminación salarial, promover conciliación de trabajo y de familiar, equidad de género, y eso creo que es un desafío que también nosotros podemos tomar positivamente para entroncar
los temas que se veían, por ejemplo, el día de ayer, lo que nos convoca en esta jornada de los derechos fundamentales en el trabajo, con una promoción directa que no venga solamente de la ley o de la buena voluntad del empleador o de cómo esto se va, en cierta medida, logrando a partir de denuncias, sentencias y reordenación de las relaciones, sino que seamos capaces de construir relaciones laborales verdaderamente democráticas, ciudadanas, que satisfagan otro tipo de intereses y de aspiraciones a los trabajadores vinculados con aspiraciones como, por ejemplo, la participación igualitaria en las responsabilidades familiares, que es un tema sensible, real, de los trabajadores hoy en día, más allá del aspecto económico, de poner fin a situaciones vergonzosas de discriminación salarial, particularmente de las mujeres, en la negociación colectiva. Es un espacio, fíjese, mínimo allí, es una pequeña luz de esperanza en la oscuridad, porque la negociación colectiva abarca al 8% de la fuerza laboral, siendo generoso. Lo decía ayer José Luis, ¿cierto?, citando estadísticas, con la reforma laboral lo que se había dicho se cumplió, se está negociando colectivamente, menos que antes de la reforma, además de todos los procedimientos que tiene detenidos en fundamentación la dirección del trabajo, pero sí vamos poco a poco reforzando eso y particularmente nosotros, asumiendo el desafío de lo que eso implica, podríamos a través de la revalorización de ese tipo de temáticas ir rompiendo las cadenas del plan laboral. Eso es un proceso que va a tomar tiempo y es un proceso que, como decía hace un rato, nosotros tenemos la capacidad de asumir. Y por eso termino con una invitación. Seamos nosotros quienes en el día a día rompamos el modelo y podamos en algunos años más, espero que en la 30 jornada aquí en Puerto Montt, si me siguen invitando, podamos estar discutiendo temáticas distintas, donde esto es realidad, y eso va a ser realidad porque nosotros lo logramos. Entonces, créanse el cuento, estimadas y estimados colegas, ¿cierto? Es una discusión que supera la mera lectura normativa a la cual nosotros estuvimos durante largo tiempo acostumbrados, es un tema de derecho fundamental, es un tema emblemático y esencial para la construcción de una verdadera sociedad democrática, y nosotros tenemos esa responsabilidad. Muchas gracias. A los tres miembros del panel por tan interesantes exposiciones. Y abrimos entonces la ronda de preguntas, que allá tenemos a un interesado, así que le pedimos por favor que nos den una ayuda con eso. Gracias. Buenos días, buenas tardes. Como dicen, ya saben quién es. Una pregunta para los profesores Camaño y Lizama. A propósito de lo que planteó Luis sobre el 323 en particular, y este debate respecto de si la negociación colectiva es un atributo de la libertad sindical en el ámbito individual o del ámbito colectivo. ¿Por qué hago esa aclaración? Porque efectivamente, como todos sabemos, en el Congreso, en cuanto entró el proyecto con el sistema de extensión beneficio automática, como lo había planteado la CUT, digamos, en los términos que planteó Eduardo, efectivamente fue de las primeras normas que tuvo un alto número de indicaciones para modificarse. Y fue altamente discutido y en definitiva fue completamente modificada esa regla. Porque se entendía, entiendo, que la negociación colectiva es parte de la libertad sindical de actuación, es decir, parte de un atributo de la libertad sindical del ámbito colectivo y no del individual. En cambio, el 323, como lo dice su nombre, tiene que ver con el derecho a la afiliación, que es un atributo de la libertad sindical en el ámbito individual. Y por lo tanto, el 323, y ahí quería no fue objeto de requerimiento del Tribunal Constitucional. No sé si podemos asumir que es porque se les pasó, porque resulta que también habría que asumir entonces que en el Congreso también se les pasó, porque el Congreso del 323 no fue objeto de ninguna indicación. En todo el proceso de discusión legislativa, la extensión de beneficios lo fue, el 323 no lo fue. ¿Será por eso porque se distingue que el ámbito de la negociación colectiva y de la extensión de beneficios son parte del ámbito, como decía, de la libertad sindical colectiva y la de la afiliación exclusivamente al individual? Y sabemos que el 323 nace para desbloquear algo que está ocurriendo hasta hace poco, digamos, que era que los trabajadores estaban cautivos de sus sindicatos, no podían cambiarse por la figura de que las reglas les producían unas lagunas sin beneficios y quedaban con menoscabo, digamos. Esa es la pregunta. A ambos, por favor. A ver, yo creo que... Y concuerdo con Eduardo, o sea, la idea de que en el fondo el sindicato era dueño del instrumento colectivo, o sea, que se transfería el dominio desde el empleador
que tenía él el atributo por sí mismo, conferido por la ley, de extender lo colectivo a quien quisiera y del modo que quisiera. Esa era la forma como estaba regulado el 346, digamos, hasta la reforma del año pasado. Ahora, la idea era transferir esa facultad, ese atributo, esa propiedad del empleador al sindicato, pero no al momento de negociar colectivamente. Ahora, quizás la regla más significativa es el 310, no el 323, digamos, porque yo tengo problemas de miopía, entonces debo usar unos anteojos para ver. Dice, los trabajadores se regirán por el instrumento colectivo firmado entre su empleador y el sindicato que se encuentran afiliados, mientras éste se encuentre vigente, accediendo a los beneficios en el contemplado. Ese artículo está derogado tácitamente, o sea, no tiene ningún efecto. O sea, el 323 tiene la operatividad porque permite entender de que habría una suerte como de figura, un supuesto que uno pudiera aplicar, que es cuando me cambio de sindicato. Pero el 310, uno podría decir, mira, a partir del 310 estamos reconociendo que efectivamente la afiliación sindical genera efectos colectivos. Pero como sabemos que hubo un control por parte del TC que invalidó el goce automático de beneficios por afiliación sindical, bueno, no produce efecto. El 323 es un resabio, pero creo que claramente fue una equivocación. O sea, yo creo que el requirente omitió hacer el listado completo de las reglas que debían ser invalidadas. Y eso explica por qué razón quedaron 6 o 7 artículos en que se menciona el grupo negociador. O sea, y por eso que en definitiva uno dice, bueno, y la DAO ha permitido que el dictamen sostenga justamente que, como está reconocido en el artículo 6, en el artículo 11, en consecuencia, bueno, el grupo negociador está regulado por el Código del Trabajo. En la apelación que formula la ADT a la Corte Suprema lo que dice es eso, el argumento es, aquí no hay vacío normativo, aquí hay regulación. Y lo que está haciendo el jefe de servicio es interpretar una regla y en consecuencia no colma ningún vacío normativo. Pero creo que efectivamente la dificultad principal es esa. Sí, efectivamente el 323 es una norma extraña y yo creo que lo que se trató de hacer allí en cierta medida es matizar la dureza que tenían las reglas derivadas directamente del plan laboral, en el sentido que había una visión cerrada de la aplicación del instrumento colectivo a aquellos que habían sido parte durante la negociación. Y lo que yo entiendo, menos mi visión, es que la reforma buscó en cierta medida matizar eso, viendo posibilidades de aplicación a mayor cantidad de trabajadores de un instrumento colectivo. Y que por lo tanto pudiera ser por esa vía mejorar las condiciones laborales. De ir a avanzar, pero tímidamente, de una manera, ¿cierto?, la chilena, hacia una especie de eficacia erga omnes. Y de ahí entonces que todo esto va de la mano con no solamente la posibilidad de cambio de sindicato, sino que también con la posibilidad de que trabajadores se afilien al sindicato hasta 5 días después de la presentación del proyecto y van a ir también en la nómina de la negociación, con lo cual también, ¿cierto?, vamos a ampliar el universo de aplicación. Lo tenemos por la vía de la cláusula de extensión de beneficios, que también ahora de común acuerdo y excluyendo los riesgos que eso tenía, nos va a permitir que otros, incluso sin ser parte del sindicato, pueden tener beneficios y por tanto también potenciar el rol del sindicato como una instancia que junto con un empleador crea mejores condiciones laborales e indirectamente hacerlo atractivo también para aquel que acepta estar acepta esa extensión y en algún momento incluso podría llegar a pensar, ¿cierto?, que mejor vale la pena estar en el sindicato que ser un trabajador solo con instrumento extendido. Y luego había otras formas que se pensaron, bueno, ¿de qué manera también podemos llegar a otros? La vía más potente, que fue la que generó mayor resquemor, era efectivamente que cualquiera se pudiera afiliar en cualquier momento a un sindicato y además tener la certeza que eso iba a quedar con los beneficios de ese instrumento colectivo. Pero eso quedó fuera, porque era demasiado apartarse de la lógica del modelo. Y aquí yo creo que también lo que se hace es eso. Como tú decías correctamente, es cierto que los trabajadores en cierta medida no quedaran atrapados a un sindicato y tuvieran en cierta medida la imposibilidad de cambiarse, porque podían quedar en una situación de desmedro de sus derechos. Ahora es posible cambiarse, pero uno ve cómo se mantiene la lógica del plan laboral, porque en la medida que yo me llevo mi instrumento colectivo significa que eso está vigente respecto de mí, porque yo participé demostrando mi aporte a la productividad en ese instrumento. Entonces ahora se me aplica el otro. Y ahí, claro, vamos a estar en una situación transitoria en que, te das cuenta, rompemos un poco esa lógica, porque yo no participé en el instrumento colectivo sindicato 2, pero tal vez dijeron, bueno, dejémoslo de todas maneras,
porque la vigencia de ese instrumento colectivo de todas maneras va a ser corta, difícilmente va a ser 1 o 2 años que tal vez va a tener en las condiciones del nuevo instrumento colectivo. Y aunque lo fuera, ¿cuántos van a ser? Pocos trabajadores, estamos hablando de tasa de sindicalización, ¿cierto? Se comentaba ayer, 18%, sindicatitos que bordean los 50, de repente un sindicato de 400 trabajadores, wow, 400 trabajadores se emocionan, pero no es la realidad. Entonces, yo creo que la lógica va por allí, y esas normas que son poco pulcras, tal vez apuntaron a rajuñar un poquito el modelo e ir avanzando en esta idea de un instrumento colectivo que sea de verdad colectivo. Pero son siempre normas que generan tensiones dentro de la lógica contaminada en que nos movemos nosotros. Bien, una última pregunta. Sí, buenas tardes. Al magistrado Ramírez. Durante el año 2015, una camioneta del Gobierno Regional de los Lagos se dio vuelta. A propósito de lo que usted decía, iban en esa camioneta 2 personas vestidas exactamente igual a cumplir exactamente la misma función. Concurrió al lugar la ambulancia de la Asociación Chilena de Seguridad, se llevó a la persona que era contrata y dejó votado al honorario porque no estaba cubierto por el contrato que tenía el gobierno regional. A propósito de eso, los funcionarios honorarios del gobierno regional constituyeron un sindicato. La Inspección del Trabajo les negó la posibilidad de constituir un sindicato de empresa, habida la normativa interna que la rige, y solo les permitió constituir un sindicato de trabajadores independientes, pese a que evidentemente todos trabajan para el gobierno regional. Este sindicato y su directiva completa fue desvinculada durante este año. Se discute allí acerca de si estos dirigentes tienen o no el beneficio del fuero a consecuencia de ser un sindicato, y la discusión es que ese beneficio no existe respecto de los denominados sindicatos independientes. ¿Considera usted que desde el punto de vista de la aplicación del principio de realidad del derecho laboral tiene el Tribunal Laboral la posibilidad de, pese a esta situación inicial de constitución, de calificar ese sindicato como efectivamente un sindicato de empresa, al margen del tema de la prueba, que es un tema del juicio, y en dicha virtud hacerle extensivos los beneficios del fuero a esos trabajadores desvinculados? A ver, el sindicato era un sindicato de trabajadores independientes, no era un sindicato interempresa, ¿cierto? No, un sindicato de trabajadores independientes, pero se llama Sindicato de Trabajadores Independientes del Gobierno Regional de los Lagos. Ya, bueno, el modelo normativo del Código del Trabajo, justamente a propósito de ese sindicato independiente, hace crisis en este tipo de realidades. Lo interesante de ese caso en concreto tiene que ver, yo creo, también con la forma en que se ha planteado el debate, ¿ya? Como expuse, posiblemente tú podrías llegar, o podría plantearse la situación de que una persona que tiene atribuciones funcionales de autoridad, ¿ya?, debería ser calificada de facto como un funcionario público, ¿ya? Incluso podríamos remontarnos a las figuras del error común que uno veía en el Código Civil, ¿ya?, cuando una persona perdía el cargo y en definitiva todo lo que había hecho antiguamente quedaba validado. ¿En qué sentido? O sea, hay una realidad que se impone, usan la misma chaqueta, usan los mismos timbres. Pero en ese caso, la discusión esencial tiene que ver con establecer una cuestión previa, que es justamente la calidad jurídica que tiene. Y no sé cómo se está planteando concretamente en ese juicio, ¿ya? ¿Cuál ha sido el debate o el tenor del debate, de la argumentación? Me parece que eventualmente la fórmula que se usó para constituirse tal vez no es la más feliz en lo que ocurre, por ejemplo, los trabajadores honorarios o funcionarios honorarios de otras reparticiones y que han constituido sindicato interempresa. Y eso le ha permitido eventualmente tener delegados y le ha permitido generar entonces el fuero y que los protege. En este caso, tal vez la figura que tienen, la forma, la naturaleza del sindicato que se dieron,
yo creo que no les permite ir ni siquiera por el lado del Código del Trabajo, porque en el fondo se están asumiendo como trabajadores o podrían asumirse como trabajadores, ni tampoco les permite discutir eventualmente en la sede jurisdiccional que ellos son funcionarios públicos de facto y por lo tanto podrían ir por el lado de la 16.296. ¿Ya? Entonces, creo que la fórmula que ellos emplearon para organizarse colectivamente de alguna manera conspira para que pueda tener algún tipo para que pueda prosperar, ¿ya? La protección del fuero. Ahora, en esto de ser creativo, no sé qué puede ser que la resolución del tribunal o lo que se diga pueda que salga con otra perspectiva y me dé un palmo en nariz y después, próximo año, esté comentando ese fallo. Pero creo que el modelo que ellos mismos se dieron conspira justamente para eventualmente la protección a la que están aspirando. ¿Ya? Espero que haya resuelto eso. Bien, habiendo concluido entonces esta cuarta mesa, los invitamos para proceder al cierre de nuestras novenas jornadas. Invitamos entonces a nuestro maestro de ceremonia para proceder al cierre de las mismas. Muchas gracias. De verdad que encantado. Qué buena. Me sumo a los agradecimientos por todos nuestros exponentes que nos han acompañado en estas 2 jornadas. Y finalmente, para ir cerrando, en representación de la organización, para despedir estas novenas jornadas de Derecho del Trabajo, invitamos a subir a este escenario a don Moisés Montiel Torres, en representación de la Asociación Regional de Magistrados, a don Claudio Fernández Melo, en representación de la Corporación de Asistencia Judicial, y a doña María Paz Olavarría Pérez e Isabel Bascuñán, en representación de la Universidad San Sebastián. Bueno, ya para cerrar nuevamente, agradecer y reiterar que, tal como lo dijo nuestro vicerrector y nuestro decano el día de ayer, es un honor haberlos recibido en nuestra sede de la Patagonia de la Universidad San Sebastián y un honor para nuestra Facultad de Derecho y Gobierno también poder haber sido parte de la organización una vez más, en este caso de las novenas jornadas de Derecho al Trabajo. Queremos felicitar, obviamente, a todos nuestros expositores, destacadísimos, académicos. Estas jornadas se han consolidado y se han posicionado a nivel nacional precisamente por el alto nivel académico y la gran discusión que se genera, que obviamente nos desafían año a año. En esta oportunidad queremos invitar a cada uno de nuestros expositores a pasar este escenario para poder entregar un reconocimiento. Queremos invitar a don Jorge Larroco Torres, a don Alejandro Durán Rubilar, a don Víctor Rifo Orellana, a don José Luis Ugarte Cataldo, a don Rodrigo Azócar Simonet, a doña Carmen Elena Domínguez, a don Eduardo Ramírez Urquiza, a don Luis Lizama Portal y a don Eduardo Camaño Rojo. Un fuerte aplauso para todos ellos, por favor.
Bien, un fuerte aplauso. Bueno, yo quisiera, no quiero extenderlo más, yo sé que ya es tarde, pero solo, en nombre personal también de la Oficina de Defensa Laboral, no olvidemos que también cumplimos 9 años en la región. Un gran saludo para todos los defensores. Por favor, un aplauso. Y bueno, algo dije ayer, me parece que Isa me lo acaba de decir, creo que estas han sido unas brillantes jornadas que hemos tenido este viernes y sábado. Agradecer el esfuerzo enorme de cada uno. Esperamos verlos los próximos años. Yo sé que vamos a hacer una invitación para que efectivamente nos sigan acompañando. Y bueno, desde mi punto de vista, darle las gracias a ustedes porque realmente han sido un auditorio espectacular. Nunca habíamos tenido tanta asistencia, así es que esperamos, por lo menos por mi parte y de la Corporación de Asistencia Judicial, vernos el próximo año. Yo, don Moisés, si usted quiere hacer el cierre para los efectos de invitar... No, por favor. No voy a cantar. Bueno, al final lo queremos invitar a la foto oficial de la 9ª versión, a todos los valientes que quedan. Y antes de dar por terminada esta 9ª jornada, la verdad es que darle las gracias a nuestros expositores que realmente han estado muy interesantes las ponencias. Como representante de la Asociación de Magistrados, y quizás lo dije anoche en la cena también, es un orgullo poder compartir este momento y también generar estos pequeños espacios de discusión y diálogo sobre una materia que nos interesa, digamos, como es el derecho del trabajo y como un derecho social. La verdad es que agradecer enormemente a la Universidad de San Sebastián que nos abre las puertas para realizar esta actividad a través de Isabel Margarita y María Paz, que conforman un equipo que han sido fundamental para este trabajo. También reconocer la gran labor de Claudio, que es el abogado jefe de la Oficina de Defensa Laboral de Puerto Montt. Agradecer a todos los presentes, realmente encontrarme con colegas desde Iquique, Antofagasta, Santiago, Concepción, Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique, y si me olvido de alguna ciudad me perdonarán, pero la verdad es que esto demuestra que y también a nuestro grupo jornalista que nos seguimos por todo el país, y eso demuestra que es una actividad que cada vez y cada año va sumando, digamos, instituciones. Este año con el Colegio de Abogados, que ya venía siendo también nuestro patrocinador en los últimos años, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt y este año por segunda vez también la Sociedad Chilena de Derecho del Trabajo. Realmente es una sociedad que nos genera durante el año muchas jornadas, como decía ayer su representante, a la cual nosotros podemos asistir y también debatir con ellos, digamos, muchos temas que nos pueden interesar. Así es que nada más que invitarlos para la 10ª versión de la Jornada de Derecho del Trabajo en esta misma sede de la Universidad San Sebastián. Y por último, no sé si hay algunas otras palabras, pero invitarlo a la foto oficial que queremos tomarle aquí. Un aplauso para don Moisés, por favor, aquí el gestor de esta jornada junto a Claudio. Me sumo también a los agradecimientos para ambos. Para nosotros también es un honor trabajar con ustedes, con Isabel. Hicimos un equipo perfecto ahí los cuatro, como hormiguitas, pero el éxito se vio reflejado en esta jornada. Los queremos invitar para una foto oficial, pero queremos invitar a todos los presentes que se centren en la parte del medio. Por favor, vamos a pedir la Macarena el apoyo, si nos puede tomar la foto de acá arriba, permiso. Y a los expositores les vamos a pedir que se coloquen adelante de la primera barrera. ¿Ya? Organizadores y expositores en la primera, ¿dónde está la barrera? Parados, todos de pie, por favor. Y el público presente de pie, por favor. Muchas gracias.